Enero 2021 y hay males para los cuales aún no encontramos cura. El racismo es en nuestro país una enfermedad social de la que mucho se habla pero por la que poco se hace, y ha sido así durante siglos. Desde su arribo, los exploradores europeos demostraron no estar listos para el nuevo mundo. No fueron capaces de comprender la existencia de otras creencias, de otras costumbres, de una cosmovisión distinta a la suya. No supieron reconocer a otras personas ni a su cultura. Ni siquiera cuando la independencia y sus ideales llegaron a nuestro territorio, algo cambió. Tal como ocurriría hoy en día, irónicamente, las ideas de igualdad no se repartieron de manera justa. Siempre hubo una Lima y un resto del Perú. Siempre hubo un indio, un negro o un chino esperando recibir el trato que el blanco recibía. Y si bien, luego de tantos años, algunas cosas cambiaron en forma, veremos a continuación cómo muy poco cambió en el fondo. El racismo es atribuir las desigualdades sociales a razones biológicas para legitimar los privilegios de unos y la exclusión de otros. Es así como en el Perú, según Antonio Zapata, se puede identificar 3 tipos de racismo en la historia de la sociedad peruana. 1. En la época colonial, en donde el racismo era religioso y cultural. 2. Segunda mitad del siglo XIX, en donde se discriminaba a los indígenas analfabetos y se decía que algunas razas eran más aptas para el desarrollo y la civilización. 3. Siglo XX hasta la actualidad, en donde no solo se discrimina por lo étnico-racial, sino también por el nivel económico y educativo. Para el año 1542 ya existían 2 grupos humanos en un mismo espacio geográfico, los conquistadores españoles y los indígenas. Como se sabe, la cultura que se impuso a la fuerza fue la española. Ellos impusieron sus estructuras sociales en el pueblo indígena a mitades del siglo XV, lo que trajo como consecuencia una pirámide social en la que los indígenas abandonaron sus tradiciones y cultura para convertirse en una clase trabajadora, en muchos casos siendo explotados. Este tipo de racismo para con los indígenas era de tipo religioso y cultural. Los españoles consideraban a los indígenas como seres humanos de segunda categoría. A partir del siglo XVI y después del siglo XVII, la situación varió, pues surgió el mestizaje, que es la descendencia surgida por la mezcla de la raza española e indígena. Además de la llegada del grupo humano de África traídos en condición de esclavos en la época colonial, durante el siglo XVII y XVIII los criollos se hicieron con el poder económico de la colonia, obteniendo casi todos los cargos públicos. Por todo esto, la corona puso especial énfasis en quitarles el poder que habían logrado obtener en los siglos anteriores, lo que significó uno de los principales factores del surgimiento del sentimiento nacionalista y anticolonial en este grupo, y que a la larga esto motivó al sentimiento de independencia. El desarrollo de la independencia trajo consigo ideas igualitarias. Sin embargo, frente a ello surgió una reacción conservadora, representada por el racismo científico. Esta corriente identifica que solo los pueblos superiores pueden ser los líderes del género humano, declarando como inferiores intelectual y moralmente a los indígenas y a los africanos, y que el mestizaje solo es permitido en tanto sea el cruce de razas superiores. Es así como estas ideas se interiorizaron en el Perú costeño y limeño, ignorando a los pueblos andinos y selváticos, y serán ellos mismos los que lucharán en la resistencia contra el enemigo chileno. A inicios del siglo XX, los imaginarios y discursos coloniales seguían permaneciendo intactos, forjando subjetividades, modos de vida y distinciones étnicas frente al otro en el Perú, y es así como surgió un grupo de intelectuales conocidos como la generación del 900. Su pensamiento se fundamentaba en un esquema de desigualdad étnica, es decir, a una clasificación de los grupos raciales asociados a roles, en donde los blancos son presentados como la clase dirigente, los indios y chinos como encargados de labores agrícolas, los negros como trabajadores de plantaciones o del servicio doméstico, y los selváticos como personas tribales. Es así como García Calderón, Clemente Palma y otros intelectuales peruanos proponían como solución a los problemas sociales derivados de la raza, estimular la migración europea, con el fin de lograr un mestizaje biológico que mejore la raza. Por otra parte, nuestros compatriotas amazónicos sufrieron terribles abusos e indignantes muestras de racismo, como el acontecido en Putumayo, en el cual se calcula que murieron aproximadamente entre 42.000 y 250.000 nativos selváticos.
Por otra parte, vemos cómo Mariano Ignacio Prado, expresidente de la República en 2 ocasiones, esquematiza de forma clasista las razas tradicionales del Perú, en blancos, indios y negros, pero además establece combinaciones y agregados como mestizos, zambos, mulatos, chinos, entre otros, considerando así que todos poseían un mal en específico, pero que tenían en común la corrupción. Los blancos eran considerados la raza dominante, los criollos, actuales gobernantes del país, los indios, profundamente hipócritas y serviles, y los negros, máquinas humanas de trabajo. Sin embargo, la oligarquía peruana años después se propuso construir una nación más unida e impulsar la modernización del país. No obstante, el indio siguió siendo marginado, afectado principalmente por el gamonalismo. Durante el gobierno de Augusto B. Leguía, Manuel Vicente Villarán afirmaba que estas comunidades eran los únicos lugares donde los indios tenían protección legítima, ya que eran recompensados con bebida, desenfreno y costumbres en común. Sin embargo, también cometían diversos abusos contra ellos como violaciones y maltratos físicos, estableciéndose así, paradójicamente, una relación entre el racismo y el paternalismo. Muchas décadas después, con el terrorismo y las migraciones masivas dentro de nuestro país, el racismo se volvió aún más complejo, provocando un impacto nefasto en nuestra sociedad. El nivel socioeconómico y educativo pasaron a ser motivo de ofensa y marginaciones, provocando que actualmente ya no se juzgue solo a las personas por sus características fenotípicas, sino también por sus ingresos y conocimiento, evidenciando que las personas racializadas no son víctimas de una mala suerte o de su poco esfuerzo, sino de un sistema que se ha construido sobre una base discriminatoria que les rodea de barreras para alcanzar su pleno desarrollo. En definitiva, el racismo es un problema que parece haber evolucionado junto con nuestra historia reciente. Ayer se manifestaba hacia las minorías étnicas y hoy lo hace remarcando las diferencias entre estratos sociales. Esto nos debería hacer reflexionar sobre hasta qué punto está este problema arraigado en nuestro país, pues es reconociendo el problema como empezaremos a solucionarlo. Luego de eso, serán las acciones que estemos dispuestos a realizar, comenzando por uno mismo, las que conseguirán que la situación de desigualdad bajo la que viven millones de peruanos no tenga que prolongarse un siglo más.